Bien, chicos, buenas tardes. Pues iniciamos nuestra materia sobre salud pública. La salud pública se introdujo en México de forma paulatina desde finales del siglo XVII. Existían diversas prácticas relacionadas con la higiene pública. A finales del siglo XIX y principios del XX se consolida en México la aplicación de las prácticas sanitarias modernas introducidas por Porfirio Díaz. Definitivamente la salud pública sigue siendo parte importante de lo que son todo lo que se refiere a salud. Una vez que se estipulan o que se dan estos decretos precisamente para favorecer la salud en México, a partir de Porfirio Díaz, y desde antes ya se hacían ciertas manifestaciones o maniobras para poder hacer validez la salud pública en todos los aspectos, ¿no? Apoyando o beneficiando, mejor dicho, la salud de todo ser humano. Sabemos bien que la salud es la ausencia de enfermedad en el estado de bienestar físico, psíquico y social. Esto es estipulado por la OMS en 1946 y hasta la fecha sigue siendo esta parte importante de la salud, que ya se han agregado otras definiciones, mas sin embargo sigue siendo parte fundamental de la salud. Cuando una persona tiene salud, pues obviamente que va a estar equilibrado en sus tres esferas, tanto psíquica como física como social. En 1977 la OMS define o incrementa esta definición, que es un estado en el que permite que todos los ciudadanos lleven una vida social y económicamente productiva. Veremos dentro de la materia que la salud pública no nada más va a incluir o va a establecer ciertos fundamentos en cuanto a salud se refiere, en cuanto a la salud del individuo, sino que va a involucrar todo lo que rodea al individuo. Para esto, pues debemos de saber que la tríada ecológica, el ambiente, el huésped y el agente, pues van a estar en el centro de lo que es la salud pública, y es el perfecto y continuado ajustamiento del hombre a su ambiente, es decir, que debe de haber un equilibrio como tal entre esta tríada que vamos a manejar durante toda la materia. La otra parte de la salud es que es multidimensional. Sí va a tener muchísimos factores o variantes, va a ser muy variable en cuanto a estos tres entornos, esta tríada que vamos a manejar. El individuo debe tener un bienestar físico, psíquico, mental, social y ambiental. Y dentro de esto, la variabilidad que va a conllevar que el individuo esté en equilibrio en estos tres aspectos. Va a haber factores personales, en lugar, en tiempo, en nivel socioeconómico, en cultura, en religión, en forma de vida y en experiencia personal. Es decir, que el individuo, para que tenga un equilibrio en el ambiente y con el agente, pues debe de tener esta variabilidad, el estar bien relacionado con las personas, el tener un adecuado ambiente de trabajo, el tener un equilibrio dentro de su organismo como tal. Para esto, la salud pública va a relacionarse con diferentes áreas, precisamente para que se vea desde otro punto de vista lo que es el equilibrio en la triada, ¿no? Entonces, el ser humano debe de tener contacto con otras áreas precisamente para que haya un equilibrio constante. Dentro de estas áreas se encuentra la epidemiología, que estudia las condiciones de la salud y sus determinantes en la población. Es el estudio de la frecuencia, distribución y origen de la enfermedad en las poblaciones, sin distinción respecto al tipo o naturaleza de la enfermedad. Es decir, que la epidemiología va a estar, si ustedes se dan cuenta, en relación el agente, el huésped y el medio ambiente, para saber determinar qué agente es el que está haciendo estragos en el huésped. Y asimismo, el ambiente es favorecedor para que la gente crezca y entonces produzca ciertas alteraciones en el huésped. Entonces, la epidemiología se va a referir a estos aspectos. La frecuencia, la distribución y el origen de las enfermedades en las poblaciones. Ahora bien, sabemos que un agente
puede afectar a ciertas personas. Un agente puede estar determinado en cierto lugar, en cierta situación, en cierto ambiente. Entonces, a eso es a lo que se encarga en sí la epidemiología. Y pues como sabemos, ninguna enfermedad es producida por un factor único. Hay múltiples factores que pueden originar una patología. No nada más es que sea un niño, o sea un adulto mayor, o que sea blanco, o sea gordito, o sea chaparro. No, hay muchísimos factores predisponentes para que se presente una enfermedad. Actúan en una serie de cadenas asociadas. Por ejemplo, les ponía yo el ejemplo, vamos, de COVID. ¿Cuántas personas han fallecido o que están graves? Pero no tanto porque COVID esté afectando, o el SARS-CoV-2 esté afectando al paciente, sino que también hay otras patologías que están haciendo que el sistema inmune del paciente pues se deteriore. Entonces es una cadena, ¿sí? de estímulos o de factores para que se sucedan ciertas enfermedades. Hay factores endógenos que interactúan con los exógenos, ya sea en forma positiva y otras en forma negativa. Pongo el ejemplo de la varicela. Hay susceptibilidad del individuo, hay contacto con el virus en específico, pero este virus en específico, quizás el huésped lo contrajo en forma exógena al contacto con otra persona que haya tenido varicela o que haya tenido contacto, ese huésped haya tenido contacto con ese virus de alguna u otra manera. Tenemos a la tifoidea, que son factores relacionados con la existencia en el medio ambiente de vehículos para la transmisión. La tifoidea sabemos bien que es una enfermedad infecciosa que se contrae probablemente de los alimentos contaminados. Entonces, obviamente el huésped tuvo contacto con el medio ambiente y en ese medio ambiente había vehículos para la transmisión de esta patología. Las enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, en esta las causas son más numerosas y exigen tiempo de exposición al riesgo para acumularse en el organismo y desarrollar el proceso mórbido. Sabemos bien que la diabetes es una patología hereditaria. La hipertensión genéticamente puede generarse esta patología en diferentes generaciones. Ahora, es exposición al tiempo. Si el paciente tiene antecedentes de diabetes, el paciente diabético tiene antecedentes de diabetes, obviamente que va a tener exposición al riesgo. ¿Por qué? Porque come una alimentación no adecuada, no hace ejercicio, es sedentario, tiene bastante estrés. Entonces, tiene riesgo, tiene exposición al riesgo para poder desarrollar diabetes mellitus. Y dentro de esto, pues también tenemos factores exógenos, ¿no? La alimentación. Sabemos bien que una alimentación sana, una alimentación adecuada, pues nos va a llevar a un bienestar. Más sin embargo, sabemos bien que cuando hay una deficiencia en la alimentación, pues tenemos por consiguiente una desnutrición. Y estamos del otro lado. Cuando hay un exceso de alimentación inadecuada, pues lo que nos va a llevar es a una obesidad. Entonces, tenemos aquí dos puntos importantes en los cuales no hay un equilibrio. Un equilibrio es cuando tenemos una alimentación y una nutrición adecuada. Pero si no hay una alimentación y hay una deficiencia en los nutrientes, pues por consiguiente vamos a tener una desnutrición. Pero, ¿qué pasa? Somos el primer lugar en obesidad infantil. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que definitivamente la cuarentena, la pandemia nos vino a alterar inclusive la alimentación o la nutrición. Hay más obesidad tanto en adultos como en pequeños precisamente por este exceso de alimentación inadecuada. No es una alimentación nutricional adecuada. Hay muchas enfermedades. Yo pongo el ejemplo de la tuberculosis, pero hay muchísimas enfermedades que no nada más tienen ciertos factores de riesgo en cuanto a su exposición para poderse desarrollar, sino que hay consecuencias también asociadas que pueden desenvolver o desarrollar algunas patologías. Pongo el ejemplo de la tuberculosis y dentro de los factores de la tuberculosis está el bacilo de Koch, que es el causal o el agente causal
que origina esta patología. ¿Qué es lo que pasa en esta patología? Pues que desafortunadamente no se ha erradicado, mas sin embargo se vio en mucho tiempo que la desnutrición era un factor predisponente para que la tuberculosis se presentara en diferentes concentraciones urbanas, en algunos lugares en donde había mayor cantidad de personas en condiciones socioeconómicas deficientes, ¿sí? Entonces, esta patología originaba que se presentara fatiga física, tiempo de exposición al riesgo, ¿sí?, que tenían esas personas para poder desarrollar esta patología. Y también se notó que uno de los factores era que había bajo nivel de vida. Las condiciones socioeconómicas eran muy deficientes y por consiguiente, ¿sí?, los pacientes presentaban esta patología porque no había lugares en los cuales estas personas se aislaran, sino que estaban todas en contacto, ¿no? Ahora, las consecuencias asociadas que pudiesen presentar estas personas. Había criminalidad alta, secundariamente a bajo nivel de vida o a condiciones socioeconómicas deficientes, al igual que la delincuencia, alta tasa de suicidio, son factores predisponentes para que se presentara esta situación. Alcoholismo, desnutrición, por consiguiente, era lo mismo. En 1943 hubo un decreto presidencial que era proteger a los ciudadanos contra los males que puedan lesionar y aún destruir su existencia. Es decir, que este decreto lo que hacía o lo que hace es proteger a los ciudadanos contra toda patología. Y pues definitivamente en nosotros, chicos, está precisamente este decreto. ¿Cómo? Pues ahora sí que en nuestras manos está, porque nosotros somos los que debemos de dar promoción y prevención a todas las patologías. Evitar que éstas lleguen a un evento secundario, a un nivel terciario, ¿sí?, sino que detenerlo en un primer nivel, precisamente para evitar complicaciones de todas las patologías. Y precisamente por eso se realizan las campañas para poder dar promoción y prevención. Y efectivamente se hacen campañas para prevenir que haya endemias. ¿Qué es una endemia? Una enfermedad que afecta a un país o una región determinados habitualmente en fechas fijas, a diferencia de una epidemia, que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar durante un mismo periodo de tiempo. Ahora bien, hay que diferenciar ambas, y ahorita que estamos nosotros en pandemia, pues hay que tratar de diferenciar las tres partes, ¿no? Una endemia es una enfermedad que afecta a un país o una región determinados, solamente en fechas fijas. No así la epidemia, que es un mismo periodo de tiempo, pero ataca un gran número de personas o de animales, a diferencia de la pandemia que ahorita estamos nosotros manejando, y que nosotros pasamos por hemos estado pasando por estas fases que tiene una pandemia, y que desafortunadamente pues llegamos quizás a la fase 3, todavía no encontramos la fase 4, mucho menos la fase 5. Esta imagen es cuando nosotros estábamos empezando, y pues me llamó la atención porque vean ustedes las fases en las cuales nosotros lo hemos estado viviendo como tal, fase por fase, y que nos ha dejado pues demasiada enseñanza en el aspecto de cómo poco a poco han ido pasando fase por fase, ¿no? Que muchas de ustedes están mejor dicho, muchos países están en alguna de estas fases, ¿no? La ecología es otra área con la cual se relaciona la salud pública. ¿Por qué?
porque volvemos a lo mismo. Aquí está manejando la triada como tal, ¿sí? La triada entre huésped, agente y medio ambiente. La ecología, aunque muchas personas digan que el medio ambiente sigue igual, que no se está acabando, no nos estamos acabando el medio ambiente, no nos estamos acabando todo lo que nos rodea como es el mundo como tal, ¿no? Y veamos precisamente que la salud es indispensable que el medio ambiente esté favorable y hay una interrelación entre el hombre y el medio ambiente. Si ven ustedes estas flechitas, todas van en el mismo punto y van haciendo un círculo. Si hay el ambiente físico o físico-químico, tenemos suelo, aire, agua, alimento, patógenos, climas, contaminantes que van directamente al hombre y a su salud. Este ambiente físico-químico también va en relación con el ambiente biológico, el cual también, como flora, fauna, hábitats, incluyendo vectores y reservorios, también van en relación o a interrelacionar con el hombre y su salud. Este ambiente biológico también va en relación con el ambiente social y el ambiente físico-químico. El ambiente social va también en relación con ambos y con la salud del hombre. La producción agrícola, industrial, energética, uso de manejo del agua, desechos, urbanización, distribución del ingreso y servicios públicos. Todo esto es un círculo. Todo esto se va a relacionar. Todo esto tiene que ir equilibradamente. ¿Qué es lo que está pasando con muchos lugares? ¿Sí? En México, el Estado de México, mucho smog, ambiente físico-químico. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con el hombre? Hay alergias, hay tanto respiratorias como hay conjuntivitis, hay dermatitis. ¿Qué pasa con el ambiente biológico? El mismo ambiente físico-químico puede dañar a la flora, a la fauna. ¿Qué pasó ahorita con el ejemplo que les ponía yo aquí en Hidalgo, que se cortaron los árboles del centro, ¿no? Pues que se supone que el ambiente físico-químico a lo mejor dañó los árboles y entonces los tuvieron que cortar, hubo daño a la flora, ¿sí? Entonces hubo vectores y reservorios que dañaron esa flora. ¿Qué pasa con el ambiente social? ¿Qué pasa con el manejo de agua y desechos? Afectan directamente e indirectamente al hombre. Les ponía yo el ejemplo precisamente de Tula, ¿no? Que se riegan las verduras con agua sucia. Entonces, chequemos esa situación. Hay peligros, ya los hablábamos en clase, los peligros tradicionales y los peligros modernos. Cada uno de ellos, no los voy a repetir, ya los hablamos en clase, pero cada uno de ellos nos van mostrando que siguen vigentes en los modernos y que los modernos ahora acabaron con los tradicionales y fueron todavía más complicados, ¿no? Hablábamos también precisamente de lo que es el peligro y el riesgo. En cuanto al peligro y en cuanto al riesgo, sí hay que diferenciar mucho. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en este peligro y en este riesgo definitivamente. Vamos a estar validando a lo que nosotros como personal de salud nos podemos enfrentar, a un peligro o a un riesgo. Hay que ver lo que es una probabilidad cuantitativa que se califica como riesgo y una probabilidad cualitativa que se califica como peligro, ¿sí? Entonces debemos de diferenciar ambas partes. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes pueden estar en riesgo o en peligro de contraer alguna patología. Hablábamos de la medicina del trabajo o medicina ocupacional y del medio ambiente, que cada uno de nosotros debemos de también saber manejar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en contacto con pacientes obstétricas y debemos de conocer sus derechos como trabajadores, sus derechos como empleados, ¿sí? Qué derechos y qué obligaciones tienen como medicina del trabajo o medicina ocupacional. Hablábamos también acerca de cuáles son todos estos objetivos que cada uno de nosotros como personal de salud debemos de conocer, aún así también las trabajadoras como pacientes obstétricas. Deben de proteger a las personas en sus trabajos de los riesgos de salud y seguridad. Definitivamente todas las pacientes obstétricas deben de estar protegidas
por algún tipo de seguridad social, sobre todo porque para empezar es su derecho, ¿no? Entonces debemos de proteger al binomio, proteger el ambiente en el cual se encuentran estas personas, tanto obstétricas como no obstétricas, facilitar los ambientes de trabajo saludables, tanto para personas obstétricas como no obstétricas, proveer adecuado cuidado médico y rehabilitación en determinado momento que sea una patología que amerite esta rehabilitación, y asistir a las medidas necesarias para el mantenimiento de salud de los trabajadores. Dejándome un poquito a lo que es la seguridad. Por ejemplo, ven cuántos accidentes en obras se presentaron, qué tipo de accidentes, fracturas, qué tipo de fracturas, en qué parte del cuerpo hubo esas fracturas, un ejemplo, ¿no? En las ciencias de la salud se están buscando nuevas alternativas terapéuticas y diagnósticas. ¿Cuántas patologías se encontraron en cuanto a fractura y en dónde se encontraron? Entonces se realizan estos diagnósticos para dar ciertos tratamientos o terapéuticas para solucionar estas problemáticas. Factores de riesgo que se encontraron en esa patología y que son dirigidos todos al ser humano. Entonces se realiza un conjunto de métodos, se recolectan esos o se recaban esa información, se organiza esa información, se analiza esa información, se toman las decisiones y precisamente para ver dónde hay esa incertidumbre acerca de esa patología. ¿Okay? Y entonces, en nuestro caso, que es salud, que es enfermería, que es medicina, pues entonces se recopilan esos datos, qué pacientes son los que se encontraron con esas ciertas características de esa patología. Se investiga por medio de laboratorios, se hace una genética o se estudian genéticamente, se hacen estudios de genética para validar si esa patología es genética, es hereditaria o cuáles son los estudios que nos determinan qué patología es la que nos estamos recopilando esos datos. Posteriormente se analizan esos datos, se investigan esos datos y posteriormente se hace una estadística para una vez recopilados esos datos, se hace la estadística. Precisamente ahorita yo creo que ustedes han estado viendo en COVID, que diariamente se hacen estadísticas. Les soy sincera, no sé si sean verdad o sean mentira, más sin embargo, pues son estadísticas que nos dan, ¿no? Más que nada porque nos dicen, pues es que ahorita en Ciudad de México se elevaron los casos en pacientes mayores de 60 años. Después, no, bajaron a pacientes de 40 años y al día siguiente volvieron a subir. Entonces, son estadísticas que aparentemente todos los hospitales envían esta recopilación de estos datos para que se lleven a cabo las estadísticas adecuadas. Otra, por ejemplo, en nuestro caso, obstetricia, pacientes de 15 a 17 años que están embarazadas y que probablemente de estas pacientitas alguna presentó hipertensión gestacional, algunas otras diabetes gestacional. Entonces se recopilan esos datos de esa institución las manda a otra institución más grande y esa institución las envía a todo lo que es INEGI para que tengan toda esa recopilación. Otra área en la cual también la salud pública se relaciona es la sociología, que estudia al hombre y a sus asociaciones inmerso en su especie. Mide el impacto y facilita el establecimiento de las relaciones existentes entre las condiciones de vida, determinadas conductas y factores de riesgo que pueden desarrollar enfermedades. Dentro de esto, ustedes van a estar en contacto con pacientes adolescentes. ¿Qué es lo que pasa con estas pacientitas o pacientes? Que las condiciones de vida a veces los incita o los lleva a la drogadicción, al alcoholismo, al tabaquismo, y entonces empiezan a desarrollarse ciertas patologías. ¿Por qué? Porque el individuo a veces está inmerso en una cierta situación social que lo conlleva a presentar ciertas diferencias en cuanto a la sociedad se refiere. Hay determinantes generales del mercado de trabajo médico, estructura económica del país, las políticas del Estado, las formas de organización social, las instituciones sociales y la ideología. Estas determinantes en cuanto al ser humano en lo social se refiere, pues tienen mucho que ver con todo esto que acabo de mencionar.
Hay determinantes específicos como la demanda y oferta de ejercicios médicos y la educación del personal de salud. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces hay lugares en los cuales no hay atención médica. ¿Por qué? Porque están muy alejados, porque no hay material o no hay instrumento humano que pueda acudir a esos lugares, y entonces se refiere a que muchas personas tienen que acudir a otros lugares muy alejados y entonces las enfermedades pueden ir aumentando. Un ejemplo, estudios en el campo de salud reproductiva. No hay muchos estudios en el campo de salud reproductiva, muchas veces por el tabú a hablar de salud reproductiva. Hay estudios sobre violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Precisamente todo esto de la violencia en contra de las mujeres, que hay muchas feministas que están en contra de esto, pero ¿por qué? Porque no hay estudios sobre esto todavía, o hay muy pocos, son muy vastos y no se dan lo que se debe de realizar como para protección de las mujeres. En cuanto a esto, ustedes habrán escuchado que se estableció los días 25 precisamente para esto, pero pues no se ha visto que haya mucho progreso en cuanto a esto, ¿no? Estudios sobre la subjetividad y la salud. Hay muchas, lo veremos más adelante también en cuanto a investigación, que no se le da tanto auge a lo que es salud como otras situaciones, ¿no? Estudios sobre políticas y utilización de servicios de salud va de la mano con lo que dije hace un momento y que lo vamos a ver también más adelante. La OMS afirma que el 90% de las enfermedades tienen origen psicosomático. ¿Ustedes qué opinan? El manejo de las emociones. ¿Qué opinan en cuanto a esto? La manera de lidiar con el estrés. Conflictos, fracasos potencian la aparición de diversas enfermedades. Estas tres, y estoy de acuerdo con la OMS, de que las enfermedades tienen origen psicosomático. ¿Por qué? Porque muchas de estas se generan a partir del trabajo, a partir de la familia, a partir del dinero, a partir de las políticas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa en los seres humanos cuando nos estresamos? Liberamos cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Pues definitivamente problemas a nivel salud, sobre todo a nivel cardíaco, ¿no? Tenemos otra área, la metodología de la investigación. La investigación en salud es esencial para el diseño e implementación de herramientas para la salud e intervenciones políticas y servicios. Desafortunadamente, muchos gobiernos no generan finanzas para la investigación en salud, o hay muy poco. Quizás de un ejemplo, ¿no? 1,000 pesos, 3 pesos le generan a salud para investigar, lo demás para otras situaciones, ¿no? Es muy poco lo que se emplea en salud para metodología de la investigación. Los resultados de una investigación tienen relación estrecha con el mejoramiento de los niveles de salud en una población. Lo sabemos nosotros que estamos estudiando parte de salud, mas sin embargo hay muchas otras personas que no tienen esa misma opinión. La causalidad de las enfermedades, elaboración de medidas profilácticas y recursos terapéuticos, pues no son muy beneficiados. Es un proceso para obtener conocimientos sistemáticos y desarrollar tecnologías o diseñar políticas con el objetivo de mejorar el estado de salud de individuos o grupos y reducir inequidades en salud, que es lo que está pasando ahorita, ¿sí? Se supone que en China estaban investigando precisamente este virus, se salió de las manos y ahora es una pandemia. Pero a nivel salud, vuelvo a lo mismo, la metodología de la investigación a nivel salud está un poco deficiente, porque no se genera la misma finanza para una cosa que para la otra. Ahorita sí se está dando un poquito mayor de auge, y no nada más digo que en México, sino a nivel mundial, ¿sí? No se está generando como tal esta parte de investigación ahorita sí por COVID, ¿no? Y precisamente por eso se dieron a la tarea de investigar la vacuna lo más pronto posible. Y precisamente por eso hubo mucho dilema en cuanto a por qué la vacuna tan rápido. En fin, situaciones que las vamos a platicar en clase, pero para que ustedes vayan viendo este punto que es muy... tengamos
tengamos este punto muy claro para saber qué es lo que nosotros vamos a querer para nuestro país en cuanto a salud. La verdad me llama mucho la atención. Del Producto Interno Bruto se otorga 5.6 a salud y 8.7 a investigación. Esto es lo que les digo. En una década aumentarán los adultos mayores y por consiguiente aumentarán las enfermedades crónico-degenerativas. Por tal motivo, debería incrementar la investigación elemental. ¿O ustedes qué opinan? Se debería de cuestionar. Esto es lo que se debería de cuestionar, ¿sí? Mas, sin embargo, desafortunadamente no se cuestiona. ¿Cómo los trabajadores de salud enfrentarán al avance científico que se presenta en escala internacional? Ahorita, chicos, les pregunto, ¿cómo los trabajadores de salud están enfrentando la pandemia? ¿Cómo se va a integrar la tecnología al conocimiento de la salud y al bienestar de los pacientes y cómo va a manejarse la cantidad de conocimiento que se genera día a día? Ustedes, chicos, están ahorita en aprendizaje. Ustedes ya son están mucho más adelantados que mi generación en cuanto a tecnología se refiere. Pero yo les pregunto, ¿la tecnología ha sido buena para ustedes? Enfoque en los estudiantes que tienen acceso a Internet, pero no a la enseñanza metodológica para la búsqueda de artículos con validez científica. Les vuelvo a preguntar, ¿la tecnología en ustedes ha sido vasta?